¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto verlos, veo varios amigos por acá, qué gusto saludarlos. Si no tengo el gusto de conocerlos, mi nombre es Amurabi Hernández y reciban un saludo de parte de nuestros pastores Dwayne y Maggie. El pastor Dwayne les manda una palmadita aquí en el cachete. Y ayúdame a darle otro fuerte aplauso a todo nuestro precioso equipo de voluntarios. Creo que en Iglesia Ancla tenemos a los voluntarios más hermosos del mundo. Gracias, de verdad, gracias. No lo decimos por encima nada más, es de verdad, gracias por ser generosos con su tiempo, con su talento, con sus finanzas, para bendecir la casa, pero también para bendecir la ciudad. Hace ratito Dani y Jos decían que los voluntarios son facilitadores de milagros, y eso es lo que realmente son. Cada uno de ustedes están facilitando que milagros sucedan aquí en la tierra. En Iglesia Ancla decimos esto, que los voluntarios son la columna vertebral de la iglesia, porque son los que nos ayudan. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos ver y aún lo que sucede tras bambalinas es gracias a ustedes. Y el día de hoy estoy bien contento por recorrer las calles con Baches de Hermosillo. No hay dos. Y también estoy muy contento y muy privilegiado de poder compartir con ustedes en Domingo del Voluntario. Y para eso quisiera leer con ustedes Juan 13, versículos 4 y 5. Va a aparecer en la pantalla y quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. En Iglesia Ancla amamos y honramos la palabra de Dios, por eso la leemos puesto sobre nuestros pies. Y dice así. Nomás quiero darte un poquito de contexto. Para este punto de la historia, Jesús está teniendo una cena con sus discípulos. ¿Te acuerdas del cuadro que pintó Leonardo da Vinci de la última cena? Imagínate ese cuadro. Entonces está Jesús cenando con los discípulos, está teniendo un tiempo padrísimo con sus amigos, y de repente llega a este punto. Así que se levantó de la mesa, hablando de Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Quiero pedirles que por favor me traigan las tinas con agua. Vamos a lavarles los pies. No se crean. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa, Dios. Y gracias porque hoy podemos celebrar a nuestros preciosos voluntarios, Dios. Gracias por la vida de cada persona que ha decidido ser generoso en tiempo, talento, en tesoro, Señor, para bendecir tu casa y para seguir extendiendo el reino en nuestra ciudad, Dios. Hoy te pedimos, háblanos, habla nuestras vidas. Di conmigo, Dios, háblame. Dios, háblame, Dios, háblame. Y estamos aquí para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chócala con la persona que tienes al lado y puedes tomar tu lugar. Me gustó mucho lo que decía nuestro voluntario del año, Julián. Creo que ya él predicó, entonces ya es. Y me encantó esto que él decía: quiero invitarte a que seas parte del equipo de voluntarios, porque vale la pena servir a Jesús. Y si aún no estás en un equipo, quiero invitarte a que al finalizar la reunión puedas pasar al módulo de experiencia voluntarios. Hay un lugar para ti. Nos encantaría que fueras parte del equipo de voluntarios de esta preciosa casa. Hay tanto propósito y vale la pena seguir a Jesús. Y precisamente hablando de servicio, la semana pasada allá en el campus de Tijuana tuvimos Love Week, esta semana llena de actividades misioneras, y allá tuvimos alrededor de poquito más de 50 actividades. Y me encanta que como iglesia, que Iglesia Ancla en los diferentes campus podamos tener esta expresión de servicio, no solamente dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino a nuestra ciudad y a nuestra comunidad. Y van a pasar algunas imágenes de algunas actividades que estuvieron allá en Tijuana. Fuimos a repartir cajitas a los policías. Fuimos a varios lugares donde había migrantes para repartir con ellos comida, para darles un mensaje, una fiesta para los niños.
Fuimos también, por ahí va a aparecer una foto de los bomberos. Por ahí no sale el jefe porque está atrás platicando con el jefe de los bomberos, con el comandante, ¿sí? Y me encanta porque el miércoles pasado a mí me tocó estar en la regadera allá en Tijuana. Entonces es la regadera y es el comedor. Entonces yo estaba en la parte de estar repartiendo comida y me tocó conocer a diferentes personas, diferentes historias. Y conocí a una pareja que me dijo que eran migrantes, etcétera. Han vivido una travesía muy interesante a lo largo de su vida. Y al final de la conversación yo les pregunté, bueno, quiero orar por ustedes. ¿Hay alguna petición especial, algo específico por lo que quieren que ore por ustedes? Y su respuesta fue esta. Me dijeron, sí, la verdad estas últimas semanas, estos últimos meses, ha habido en nuestro corazón hambre por Dios y queremos conocer más de Dios, queremos estar más cerca de Dios. Entonces queremos que ores por nosotros por esta petición. Y sabes, en ese momento me cayó el 20 que este tipo de actividades en donde nosotros podemos servir a nuestra comunidad, tantas veces son oraciones respondidas para personas que están pasando por momentos de necesidad. Y qué padre que tú y yo podamos ser parte de una iglesia, de Iglesia Ancla, que extiende el amor de Dios, que somos los brazos y los pies del Señor para bendecir a otras personas y que puedan experimentar la misma gracia y el mismo amor que tú y yo hemos experimentado. Cuando tú y yo servimos, el cielo y la tierra se unen. Algo sucede, algo divino sucede y se me hace bien chistoso porque hay una sinergia tan bella entre lo divino de parte de Dios, pero en lo roto de lo humano para poder experimentar el cielo aquí en la tierra. Sabes, el reino necesita brazos, el reino de Dios necesita pies, el reino de Dios necesita corazones. Y para eso tú y yo hemos sido llamados, para hacer una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de servir, de ser voluntarios, de integrarte a algún equipo, algún ministerio. Pero ¿qué es servir? Hoy quiero darte 3 cosas bien rápidas de qué no es servir. ¿Qué no es servir? Y lo primero es que nosotros no servimos porque queremos ser salvos. Tú y yo somos salvos por la gracia de Jesús, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Tú y yo no necesitamos hacer nada más que dar este paso de fe, de recibir a Jesús en nuestras vidas, porque Él ya lo hizo todo. Entonces tú y yo no servimos porque queremos ser salvos. Nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de en quién creemos. Entonces no servimos porque queremos ser salvos. Número 2, no servimos por miedo. Tú y yo no servimos y pensamos como que si yo no hago esto, de seguro Dios me va a castigar. O si no sirvo en la iglesia, Dios no me va a bendecir. No creemos esto es una mentira. Servimos por amor, no servimos por miedo, servimos por amor. Y número 3, no servimos porque Dios lo necesita. Acá en Iglesia Ancla tenemos esta frase: lo que la casa necesite. Lo que la casa necesite. Y lo que esta frase significa es que estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestra casa. Desde venir a las 7 de la mañana, irnos hasta las 9 de la noche, subirnos a una escalera para pintar el edificio. Estamos dispuestos a hacer lo que la casa necesite. Lo que la casa necesite es una realidad. Pero la realidad de las cosas, pero la verdad es que Dios no lo necesita. Dios no lo necesita. Yo lo necesito. Yo necesito servir a Dios. Yo necesito poner mis manos y mis pies y mi corazón a disposición de Dios. Entonces no servimos porque Dios lo necesita. Él es Dios, pero nosotros lo necesitamos a Él. Y nosotros necesitamos servir en su casa y para su causa. Esto es lo que es no servir. Ahora quiero darte un ejemplo de lo que sí es servir. Y el mejor ejemplo que podemos tener lo podemos encontrar en Jesús. En Jesús. El pasaje que leímos al principio nos da 3 claves esenciales de lo que sí es servir. Entonces el versículo dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto,
Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y la primera cosa que dice que Jesús hizo es que se levantó. Jesús estaba cómodo cenando con sus amigos, pero se levantó de la mesa. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús dejó los pretextos, Jesús dejó la comodidad, dejó las excusas y tomó la decisión de servir a sus amigos, de servir a sus discípulos. Entonces servir es una decisión personal. Y yo quiero invitarte a eso. Decide hacerlo. Decide hacerlo. Deja a un lado los pretextos, deja a un lado los prejuicios. Levántate y toma la decisión de poder servir al Señor. La segunda cosa que Jesús hizo es que se quitó el manto. Se quitó el manto. Dice la Biblia que Jesús se quitó el manto. Y en este pasaje podríamos decir que el hecho de que Jesús se quitara el manto representaba que Jesús estaba dejando a un lado su autoridad, su posición, y él decidió quitarse esa autoridad para hacerse más humilde, para servir a sus discípulos, para servir a sus amigos. Entonces, si Jesús pudo quitarse esa autoridad, ¿por qué a veces nos cuesta quitarnos nuestro orgullo y decir, ¿a poco yo voy a hacer eso? Si Jesús pudo hacer a un lado esa autoridad y tener la humildad para hacerlo, ¿por qué nosotros no? Si te ha pasado en que necesitamos quitarnos la flojera y poder decir, sí puedo hacer eso, sí puedo dar la milla extra. En esas veces en las que podemos quitarnos la pena y poder decir, sí puedo. Voy a salir de mi zona de confort, me va a costar trabajo, me va a dar un poquito de pena, pero sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Y eso es lo que Jesús hizo. Se quitó el manto y decidió dar un paso de humildad, de enseñarle a sus discípulos acerca de la humildad al momento de servirles. Y la tercera cosa que Jesús hizo, dice que Jesús se levantó, Jesús se quitó el manto, pero además Jesús actuó. Dice que trajo una tinaja y le empezó a lavar los pies a los discípulos y se los secó. Y esa era una labor que hacían los sirvientes en las casas, en el contexto de aquella cultura. Pero entonces Jesús actuó, Jesús hizo algo al respecto. Decidió servir, lo hizo con humildad y decidió actuar, poner manos a la obra. Entonces no dejes que se quede solamente en un buen pensamiento. No dejes que se quede solamente en una buena intención, en un buen proyecto de vida. Hazlo, actúalo, llévalo a cabo, realízalo, da el próximo paso. En Iglesia Ancla creemos esto, que la experiencia completa de hacer iglesia la vivimos cuando entramos en un equipo de voluntarios, cuando empezamos a servir. Y me encanta pensar esto. Esta semana escuchamos un montón de historias allá en Love Week, y sé que también lo experimentaron aquí, de personas que decían esto: es que nosotros fuimos más bendecidos cuando dimos que cuando recibimos. Como que nosotros pudimos ser más bendecidos, nos sentimos más bendecidos que las personas a las que les llevamos comida o a las que les dimos un baño. Y es que eso sucede cuando tú y yo ponemos nuestras vidas al servicio de Dios y de su iglesia y de nuestra comunidad. Entonces encontramos propósito. Cuando tú y yo servimos, estamos encontrando propósito para nuestras vidas. Entonces Jesús se levantó, Jesús se quitó el manto y Jesús actuó. Y te puedo hablar de la experiencia más hermosa de hacer iglesia, pero creo que es algo que tú necesitas experimentar y que tú necesitas vivir. Y quiero invitarte a que te integres a un equipo de voluntarios. Hay un lugar para ti. Si sabes sonreír, hay un lugar para ti. Si sabes hacer café rico, hay un lugar para ti. Si te gusta cuidar a tus sobrinitos, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. No nos robes la bendición de poder ser bendecidos con tus dones y con tus talentos y con lo que Dios te ha dado. Me encanta pensar eso. Sabes que Dios te ha hecho único y especial. Y Dios te ha dado tantos dones y Dios te ha dado tantos talentos.
Y la iglesia queremos poder ser bendecidos por lo que Dios te ha dado. Y es bien importante saber, por qué estamos haciendo las cosas. Creo que es bien importante recordarnos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en una boda con unos amigos, una boda muy preciosa, y en el momento de que los novios se estaban entregando los anillos, se desarrollaba esta idea de que en 5 meses, en 3 años, en 10 años, en momentos difíciles, que los esposos pudieran voltear a ver sus anillos y poder recordar el amor que en este momento los estaba uniendo. Porque recordar nos hace reenfocar nuestros corazones. Hoy quiero que veas tu anillo de matrimonio y por favor reenfoca tu corazón. Recuerda ese amor que te unió con tu pareja. Y si no traes anillo, ahí dale un zape si se le olvidó. Pero lo que quiero decir es que recordar es reenfocar. Cuando tú y yo recordamos por qué estamos haciendo las cosas, entonces nuestro corazón es alineado, nuestro corazón es reenfocado y para poder seguir avanzando en la dirección correcta. Y como voluntarios y como servidores de la casa, es necesario que nuestros corazones sean reenfocados para poder tener el corazón alineado y seguir avanzando hacia los planes y los sueños y el propósito que Dios tiene para nuestra preciosa comunidad. A mí me ha pasado que en algunas veces nos toca montar el auditorio, desmontarlo y llegar súper temprano, irnos hasta el final, pasar algunas noches sin dormir o despertarme súper temprano para actividades de la iglesia y de repente se siente como que ese estrés, como que estoy un poco cansado y me ha pasado. Pero cuando el evento está corriendo o cuando ya estamos en la reunión de domingo y ves a las personas levantando sus manos y personas teniendo un encuentro con el Señor, para mí ha sido como por eso estoy haciendo las cosas, por ver personas teniendo un encuentro personal con Dios. Todo el esfuerzo y todos los sacrificios valen la pena, porque tenemos ese momento de recordar por qué estamos haciendo las cosas y nuestro corazón vuelve a ser reenfocado para seguir avanzando en la dirección correcta. Y hoy quiero que juntos recordemos por qué estamos sirviendo, en Iglesia Ancla. Y la primera cosa, el primer motivo es que servimos porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. En Juan 13, versículo 12 dice esto, que después de lavarle los pies, se puso Jesús otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y algo que a mí me impresiona mucho de esta historia es que Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho antes primero. Si Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Y por eso tú y yo servimos, porque Él nos puso el ejemplo. Tú y yo servimos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, porque Jesús nos puso el ejemplo. Por eso lo hacemos. Lo que Jesús nos enseñó por encima de todo fue a ser humildes. Jesús no enfatizó tanto en el talento o en las capacidades, pero Jesús, a través de esta historia, Jesús nos dio un ejemplo de humildad y de servicio. Y creo que en Iglesia Ancla tenemos tantas oportunidades para poder servir a las personas. Vamos a tener algunas actividades de Ancla Misiones, algunas actividades para Navidad. Estaba viendo las diferentes cosas que podemos donar para la regadera. Hay tantas formas en las que tú y yo podemos servir a nuestra comunidad y poder seguir el ejemplo de Jesús para nuestras vidas. Y por eso servimos, porque Jesús nos puso el ejemplo. Número 2, el segundo motivo por el cual servimos es que
todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Colosenses 3:23 dice esto: hagan lo que hagan, háganlo bien. Hagan lo que hagan, háganlo bien. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad sirven ustedes. Hagan lo que hagan, háganlo bien. Y creo que el objetivo y la finalidad de servir no es que seamos vistos, no es que los reflectores apunten hacia nosotros o recibir aplausos. Yo estoy 100% seguro que Julián, el voluntario del año, está sirviendo en la iglesia y pintando y matando los ratones. Y quizá nadie ve lo que él hace, quizá nadie sabe a qué horas llega, a qué horas se va, pero él dijo: vale la pena servir a Jesús. Él está consciente que todo lo que está haciendo, desde lo más mínimo hasta el proyecto más grande que pueda tener, lo hace para Dios. Y creo que ese es el chip que nosotros necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia y aún fuera de estas cuatro paredes, lo hacemos para el Señor. Él es nuestro verdadero amo. Y quiero llevarlo aún más lejos. Si tú eres profesionista y estás desarrollando tu profesión o estás desarrollando algún oficio entre semana, hazlo como para el Señor. Si estás cortando el cabello, si le estás enseñando a niños, si estás haciendo diseños, si estás administrando una empresa o trabajando con pacientes, hazlo como para el Señor. La Biblia nos dice: hagan lo que hagan, háganlo bien. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Sabes, creo que hay una satisfacción bien grande cuando tú y yo tenemos esta conciencia de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Hay una plenitud que no te puedo explicar que sucede cuando entramos en esta conciencia de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, todo lo hacemos como para el Señor. Y el tercer motivo, ¿por qué estamos sirviendo a Dios? Y es que somos instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia. Romanos 6:13 dice esto: que no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien entréguense por completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir, y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia. Si hoy te vas con algo de casa, quiero que te vayas con esta idea: que tú y yo somos instrumentos de justicia. Tú y yo somos instrumentos de justicia. Tus manos son el abrazo que Dios tiene para darle a una persona necesitada aquí en la tierra. Servimos porque somos el hombro en donde Dios quiere darle consuelo a las personas que están llorando. Servimos porque somos las manos que Dios usa para levantar a tu hermano. Porque tú y yo somos instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia. Somos esos instrumentos en las manos de un Dios que está ansioso por derramar su gracia y su amor y su bondad sobre todas las personas. Pero tú y yo tenemos ese privilegio de ser un instrumento en las manos de Dios. Somos instrumentos de justicia. Y por eso Dios nos dice en su palabra que donde quiera que pise la planta de nuestros pies, haya paz. Porque tú y yo somos esos voceros y esos mensajeros que anuncian la paz, que anuncian restauración, que anuncian reconciliación, que anuncian perdón. Donde quiera que vayas, habrá paz. Declarar justicia, declarar bondad, restauración, porque somos instrumentos de justicia. Tú y yo somos la extensión del reino aquí en la tierra. Y quiero que te hagas consciente de esto. No solamente son palabras bonitas. Eres la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te das cuenta de esto? De la magnitud que esto quiere decir. Dios quiere establecer su reino entre nosotros.
Y Dios te ha visto a ti y me ha visto a mí y nos ha escogido para que podamos caminar en ambientes llenos de su presencia. Pero ¿quién lo va a hacer? Tú y yo tenemos ese privilegio de ser los instrumentos de justicia de Dios. Tú lo sabes, ahí en tu trabajo hay tanta necesidad y Dios te puso específicamente ahí para que puedas ser de bendición, para que puedas traer una atmósfera de paz, de tranquilidad, una atmósfera de la presencia de Dios. En tu familia, Dios te puso ahí para que tu familia pueda experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Creo que muchas personas van a creer en Jesús, no tanto por nuestras palabras, sino por lo que sale de nuestras vidas, por el aroma de la presencia de Dios que sale de nuestras vidas. Tú y yo somos el vínculo entre el cielo y los milagros que suceden aquí en la tierra. Y el último motivo por el cual servimos a Dios es por su amor y por su misericordia. Tú y yo servimos a Dios por su amor y por su misericordia. Efesios 2:4 dice esto: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, creo que todas nuestras motivaciones rectificaban que estábamos muertos en esta vida. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas y nos infunde aliento y nos infunde ánimo y nos infunde propósito, entonces es por su amor y por su gracia que nosotros podemos servirle. Por su amor y por su gracia Él volteó a vernos y volteó a mirarnos. Y por su amor y por su gracia Él decidió enviar a Jesús para caminar en esta tierra, para enseñarnos el verdadero significado de servicio. Dice Efesios que cuando Cristo murió, ahora tú y yo fuimos también crucificados juntamente con Él, pero también Él nos ha levantado y hemos sido resucitados con Él y nos ha sentado en lugares celestiales. Y quiero que te fijes bien en esto. El versículo dice que Él nos sentó con Él en los lugares celestiales. No dice que nos sentará, dice que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Hoy estás sentado en un lugar de privilegio y en un lugar de honor junto con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales por su gracia y por su amor y por su misericordia, para poder tener esta autoridad de traer el reino de Dios a la tierra. No es por lo que tú y yo hagamos, es por el amor y la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Esa gracia que nos levantó de la muerte, esa gracia que nos perdonó, esa gracia que nos dio vida y una esperanza nueva en Él. Es la gracia y la misericordia de Dios la cual me impulsa para servir en esta casa, en esta ciudad, y que me impulsa a dar mi vida en servicio para poder servir a mi prójimo y para poder servir a mi familia y poder servir a mi comunidad. Es por la gracia y la misericordia de Dios que tú y yo podemos poner nuestras vidas a su disposición. Y quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Ahí donde estás, levanta tus manos y déjame orar por ti. Señor, gracias. Señor, gracias porque todo lo que podemos hacer, Señor, lo hacemos para tu gloria, Dios. Y gracias porque tú nos conoces, Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de las cosas con las que batallamos, a pesar de nuestras debilidades. Tú decidiste mirarnos y darnos el privilegio de servirte y de servir a tu iglesia y de servir a nuestra comunidad. Señor, hoy te pedimos que nuestros corazones sean reenfocados. Hoy te pedimos que nuestros corazones sean revitalizados con el poder de tu Espíritu Santo.
Señor, y si hay voluntarios, si hay personas que se han sentido cansados, que se han sentido cargados, Dios, hoy pedimos tu descanso y pedimos la llenura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que hay un bautismo de gozo, de alegría, de paz, de ánimo, de nuevas fuerzas, Señor. Que soñamos una vez más con los sueños que tú tienes para nuestra preciosa iglesia. Señor, creemos en lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo para nuestra comunidad. Y aquí estamos, Dios. Úsanos a nosotros, usa nuestras vidas, Señor. Y todo lo que hacemos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno.